Buenos días, hermanos. Este capítulo utiliza un simbolismo similar, esta vez para hablar de una mujer inmoral. Comienza describiendo a la mujer como una ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Esta referencia parece aludir a los enredos políticos que los líderes de estas naciones han tramado conjuntamente con la ramera, movidos por intenciones inmorales y buscando su propio beneficio. Las muchas aguas sobre las cuales está sentada son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El versículo 2 también nos señala que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En el versículo 4 se describe la identidad de la mujer. Dice, vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En el primer siglo, cuando fue escrito el Nuevo Testamento, la ropa de este color era de mucha estima y era comúnmente usada por gente de alto rango y con mucha riqueza. Por lo tanto, las vestiduras púrpura y escarlata de la mujer describen su riqueza y autoridad. Está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Tiene un cáliz de oro en la mano, pero en contraste absoluto con la impresionante belleza de su imagen, su cáliz está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En otras palabras, la apariencia de la mujer es engañosa, se ve hermosa por fuera y tiene vestiduras que denotan riqueza, lujo y autoridad, pero sus acciones son abominables para Dios. El versículo 5 habla que el nombre de la mujer es Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La referencia a Babilonia implica que la mujer extendería su influencia e impondría su forma de adoración falsa e idólatra, tal como lo hizo el imperio babilónico, el primero de los 4 imperios mundiales profetizados en el libro de Daniel. Por ser madre de las rameras, también tendría hijas que enseñarían doctrinas abominables, que se opondrían a las enseñanzas de Cristo y sus discípulos. Además, la mujer es responsable de la muerte de los fieles mártires de Jesús y se describe como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Como la historia moderna demuestra, la Iglesia Universal, localizada en Roma, pero en un territorio independiente del Vaticano, gobernó a los reyes de la tierra en el pasado, y aunque se dice cristiana, esta institución también ha perseguido al pueblo de Dios a través de las épocas y ha cambiado las doctrinas fundamentales que Cristo y los apóstoles del primer siglo enseñaron. Probablemente uno de los versículos más intrigantes de este capítulo 17 es el versículo 3, y dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué o quién es esta bestia tan extraña? La bestia de Apocalipsis es la continuación del 4 imperio mundial profetizado en Daniel, capítulo 7, el imperio romano. Otro punto interesante es que la mujer parece controlar a la bestia tal como un jinete controla su caballo. Los versículos 2 y 3 explica que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esta futura y breve resurrección del imperio será liderada por un grupo de 10 reyes que se unirán para revivir el 4 imperio de Daniel por última vez. El imperio de los últimos tiempos será controlado por la ramera durante poco tiempo y recibirá su poder de Satanás, el diablo. Poco antes, la Biblia describe al dragón, o sea, Satanás, de la siguiente forma. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, lo cual simplemente señala, como Dios de este siglo, Satanás controla todos los gobiernos humanos de este mundo. Influenciado por Satanás y la mujer, los 10 cuernos entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y antes de que su breve reinado termine, pelearán contra el Cordero,
y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero tal parece que estos 10 reyes finalmente se darán cuenta del engaño a la bestia, o se decepcionarán de ella, pues los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Finalmente, la ramera, este gran sistema religioso que dominará con mucho poder sobre los pueblos durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, caerá en desgracia y poco a poco será aborrecida, relegada y desprovista de su autoridad por el anticristo. Eliminado del sistema religioso de la falsa iglesia apóstata, el camino quedará libre y con la ayuda de su falso profeta, el anticristo logrará ser aclamado y adorado en todo el mundo. El final de la iglesia apóstata será terrible, pero justo. Sin embargo, esto no mejorará la situación espiritual, porque entonces comenzará el periodo más tenebroso para la historia del mundo. El reino mundial y la religión del anticristo serán la hora más oscura que la tierra haya conocido jamás. Que Dios los bendiga. Bienvenidos, amados hermanos, a este nuevo estudio del capítulo 17 de Apocalipsis. Es un estudio muy interesante y que el Señor pueda continuar revelándose a nuestras vidas. Babilonia, en sus diferentes formas, se usa casi 300 veces en la palabra de Dios. Representa al sistema religioso falso. Todo esto se origina en Génesis. Desde ahí empiezan las religiones falsas con Nimrod, que fundó Babel. Y esto continúa hasta hoy. No es una ciudad, va más allá. Hay un famoso escritor, Alexander Hislop, autor del libro Las dos Babilonias. Hay, por si acaso, traducción en español y lo pueden buscar en la internet. Y tiene un estudio bastante profundo sobre lo que significa Babilonia. En una forma breve voy a tratar de explicarles. Nimrod se casó con una señora que se llamaba Semiramis. Se convirtió en una diosa. En Asiria se le llama Astarte, en Egipto se le llama Isis, en Grecia Afrodita, en Roma Venus, y fue la primera sacerdotisa del mundo. Hay una historia larga de ella. Tuvo un hijo llamado Tammuz, que en otros lugares tenía diferentes nombres: Osiris, Horus, y empieza la adoración a ellos, a la madre con su hijo que tipifica el Salvador de Babilonia. Muchas de estas costumbres paganas hoy continúan, aún en países muy avanzados, como por ejemplo Estados Unidos. Los huevos de Pascua, que vienen de esta historia, y en diversos festejos religiosos. Todo esto viene desde Babel, donde Satanás quería confundir a la gente para que no adorasen a Dios. Quería que hagan su propia religión para que ellos mismos puedan llegar al cielo. Esto también lo vemos en Jeremías 44. Cuando habla este profeta, se refiere a este sistema religioso. A través de todos los tiempos, aún el pueblo de Dios estaban involucrados en esta idolatría, la diosa del cielo. Versículo 16 de Jeremías 44. La palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Imagínense lo que le responden al profeta, obsesionados por sus dioses paganos, su mismo pueblo, adúltero. Y como dicen, eso ha sido desde la antigüedad, ¿por qué nos vas a quitar? Así le dicen a Jeremías. Versículo 18, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos.
Versículo 19, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto? ¿Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Eso era de generación en generación. Esa falsa religión de Babel estaba implantada en todo el mundo desde ya. Claro que ha tenido sus imperios. Ha sido Babilonia, ha sido Medo-Persa, ha sido Grecia y últimamente Roma. Y Roma no fue derrocado por nadie. Ningún otro imperio se levantó después de ellos. Roma sufrió y cayó porque de dentro mismo Dios destruyó todo. Pero ese imperio no ha caído. Ese imperio, como ustedes ven, está vigente y va a renacer con el anticristo. Ezequiel 8:13 al 15 también me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, al salvador de Babilonia, al hijo de Semiramis. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Cuando Constantino llegó al trono en Roma, trajo toda esta adoración a la reina del cielo con su hijo, también el purgatorio y muchas otras cosas más. Constantino bautizó en masa todo el imperio romano e hizo que sea una religión general en ellos. Los unió a los judíos, Babilonia, con los cristianos. Unió todas las religiones con sus costumbres paganas. Así hoy tenemos estas tradiciones en la Iglesia Universal, porque no conocen la palabra de Dios. No hay en ninguna parte de la Biblia que diga que debemos adorar a nadie. Solo se presenta María como una sierva. Pedro, Pablo, San Juan, todos ellos son siervos, como ellos mismos decían. El anticristo va a adoptar este mismo sistema de unirse, de juntar con el falso profeta, que seducirá al mundo para que esto funcione y todos unidos hagan una sola religión. Esto ya lo hemos compartido en clases pasadas. Dicho esto, como una introducción, vamos al versículo 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Otra vez la misma palabra, moradores de la tierra. Ya hemos visto qué significa los que aman el mundo y las cosas que hay en el mundo, que no quieren levantar los ojos a las cosas de Dios, a las cosas celestiales, espirituales. Seguimos. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Al sistema religioso se le simboliza con el vestido escarlata y púrpura. En toda la palabra de Dios vemos ilustraciones con mujeres, pero ahora vamos a ver especialmente en Apocalipsis, en el capítulo 2, cómo el Señor utiliza a Jezabel para representar la idolatría pagana. Y en el capítulo 12 representa al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Esa mujer que dio a luz a un hijo. En fin, ya también lo hemos estudiado. En el capítulo 19 y 20 se presenta como a la esposa de Cristo, a su iglesia, símbolo de la verdadera fe. Y ahora en Apocalipsis 17 se le llama ramera. Es simbolismo de adulterio espiritual. Entonces estamos hablando de mujeres que tipifican religiones o ejemplos. En este caso, la mujer, la ramera, tipifica Babilonia, la idolatría pagana, y en el 21:9 habla de la mujer que es la esposa del Cordero de su iglesia. Apocalipsis 17 es una fuente de información de Dios para su pueblo, especialmente en estos días. Debemos estar atentos a su voz, porque no es para el mundo esta palabra. Estos juicios deben ser alentadores para nosotros. Hay una enemistad entre Babilonia
el sistema mundano y su iglesia, su esposa, que solo debe vivir para agradar a su esposo. En el Nuevo Testamento se ve a la iglesia como una virgen destinada a unirse eternamente con su amado en el futuro. 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y también nos advierte continuamente contra el adulterio espiritual en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay una enemistad eterna. Otro sistema fuera de la verdadera iglesia cristiana se le llama ramera. Entonces, ¿cómo vemos en el capítulo 1 que dice? Te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 15 de este mismo capítulo, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces está hablando, hermanos, del alcance que va a tener esta religión en todo el mundo. Según dicen los grandes estudiosos, que Roma es un lugar estratégico para este dominio. Ya lo hicieron. Fue desde ahí que los césares dominaban al mundo. Y de ahí se extendió a todo lugar por lejano que fuera. Por ejemplo, llegó al Perú. Aún en las alturas ustedes ven cómo la influencia romana prevalece. Centrado en el Vaticano, en la cumbre, está el Papa. Debajo, los cardenales. Es un sistema de gobierno. Se le reconoce como una entidad política, aunque no es el imperio del mundo, como lo fue, pero tiene una influencia universal. Tuvo y tiene. En estos dos versículos se describe cómo la gran ramera, más de una vez en el Antiguo Testamento, se describen a las ciudades paganas y desobedientes. Nahum, capítulo 3, versículo 4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Ven cómo ya está profetizando? Lo mismo que está diciendo Juan casi. Isaías 23:16. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Hasta el Señor, hasta Jerusalén, a su mismo pueblo, cuando se prostituyó, adulteró con otros dioses. Le dice: ¿cómo te has convertido en ramera, tú, ciudad fiel? Ezequiel 16 pueden encontrarlo en muchas porciones. Confiaste en tu belleza, te prostituiste. Qué forma tan dura nos pareciera a nosotros, pero así reprende a su pueblo infiel. Él se tiene que ver precisado a corregirnos fuerte, porque si no, no reaccionamos. Detrás de todo esto está la idea del esposo, que es nuestro Dios fiel, amoroso, que ama a su pueblo, a su iglesia. Cuando volvemos las espaldas a Dios, es un pecado contra su amor, contra su cuidado. El pecado de esta ramera no es solo que peca ella, sino que persuade a otros a pecar. Y el Señor se molesta, porque nunca dará por inocente al que induce a otros a pecar. Y en el versículo 2 dice: con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Juan ve este juicio, ve este sentir de Dios. Jeremías 51, 12 y 13. Levantad la bandera sobre los muros de Babilonia, reforzar la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Contra los moradores de esta tierra, está hablando igual que Apocalipsis. Tú, la que moras entre muchas aguas, miren, la que está sentada entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Juan está prácticamente repitiendo esta profecía, que pervierten desde las más altas esferas, tienen influencia con todos los seres humanos.
Es embriagadora, intoxica como el alcohol. Está describiendo a un mundo embriagado por esta falsedad, por este engaño. ¿Qué pasa con un borracho, con un embriagado? Está fuera de quicio. Así está el mundo, dominado por Babilonia. Jeremías 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Así está el mundo. Por eso es, hermanos, que nosotros somos como extraños, como advenedizos, como extranjeros. Sin comunicación, no nos entienden, porque no están en sus cabales. Versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estaba sentada sobre la bestia, estaba apoyada a este sistema. Estaba al principio ella dominando a la bestia, y el muy sinvergüenza, mentiroso, hipócrita, se hacía como sujeto a ella, a esta falsa religión, a este imperio. Versículo 18 de Apocalipsis 17 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Nos está descifrando el mismo Señor. ¿Quién es esa mujer? Es un imperio que va a retomar con el anticristo, que los va a usar. Pero lógicamente después la bestia la atacará, pero la usará hasta que la necesite y las destruirá en pocos días, como vamos a ver más adelante. Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Están hablando del poder político. Las 7 cabezas y los 10 cuernos serán 10 reinos que se unirán. Algo así como la Comunidad Europea. Nos confirma lo que dice Daniel en la profecía de esa estatua, que el último reino serán los 10 dedos del pie. Serán 10 reyes que se unirán para apoderarse y dirigir al mundo bajo la autoridad del anticristo. Juan dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. El profeta es una persona que vive en el Espíritu. Ezequiel 3:14, el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Versículo 8:3, para que sepamos la labor del profeta guiado por el Espíritu. Ezequiel 8:3, luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a donde estaban los cautivos. No necesariamente que el profeta se tenga que mover físicamente de un lugar a otro, pero pueden ver anticipadamente a dónde se dirige la historia espiritual. Una característica bíblica es que fue en el desierto donde los grandes hombres de Dios tuvieron visiones. Por ejemplo, Moisés encontró a Dios en el desierto. Elías encontró a Dios en el desierto, Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí es donde el Señor se le presenta. Juan el Bautista adquirió madurez, recibió los mensajes de Dios. Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es necesario muchas veces pasar por desiertos horribles y espantosos, estar en necesidad para buscar más de Él, para aferrarnos. Y en Oseas 2 dice, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón, le dice a su pueblo. Versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Estaba vestida de púrpura y escarlata, como ha sido dicho en la introducción, colores reales, carísimos, colores de lujo, de esplendor, usado por los reyes importantes,
Qué casualidad que en el Vaticano esos son los colores que ellos usan. Está adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tiene una copa de oro con la que embriaga a sus amantes. Ya no pueden decir como dijo Pedro, entre comillas, su primer papa. No tengo plata ni oro. Tampoco podían decir, toma tu lecho y anda. Perdieron su poder espiritual. Cuando uno comete adulterio espiritual, se pierde todo, hermanos, y cuanto más el natural. Se pierde la unción, el poder, el discernimiento. ¿Cuántas personas vemos en la Biblia? Sansón, Saúl. Esta mujer está muy adornada de apariencia, pero para Dios es aborrecible. El mundo ve la copa de oro, el esplendor, y eso codician. Pero Dios ve lo de adentro, y por eso nos advierte el Señor. Lo delicado que es anhelar y querer lo que el mundo tiene y disfruta. Lo que Babilonia con su esplendor, con sus riquezas, trajo a todo el mundo. La descripción de esta mujer asombró a Juan, que vive para su carne, de apariencia hermosa, codiciable, esplendorosa. Así nos deslumbra el mundo, como el rico vestido de púrpura. ¿Se acuerdan? Lucas 16, 19. Había un hombre rico, léanlo toda esta porción. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y el pobre Lázaro, mendigo. Así está el mundo hoy para que todos lo admiren, y así estará y cada vez peor. Ese es el espíritu de Babilonia. Tiene llena su copa de abominaciones y quiere que todos lo tomen, que todos se embriaguen, que todos se transporten. Pero Dios la ve como algo horrible y espera que su pueblo tenga la misma visión, que no ame el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo eso pasa, todo eso se acaba. Y lo único que permanece es Él y su presencia. Ese es el espíritu de Babilonia. Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Así, cualquier cosa para robarle la gloria a Dios, para emborracharnos aún con las bendiciones de Dios. Es el espíritu que quiere quitarle toda la gloria a nuestro Dios, poniéndose ellos primero. Eso viene desde Babel, cuando el Nimrod que iba delante de Dios, primero él y después Dios. Eso está vigente, que todo sea para robarle la gloria y para nosotros levantarnos. Es parte de la ideología de Babel y Babilonia. Acuérdense que Babilonia fue levantada en Babel. Tenían ese sentir y no ha cambiado y no va a cambiar. Y quieren hacernos a su molde como ellos. Y si no lo aceptamos, nos van a odiar, nos van a detestar. Eso va a poner el enemigo. Quiere que todos piensen como ellos. Este es un sistema seductor, atractivo, llamativo. Solo buscan satisfacer los deseos de su carne para apartarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Su afán es destruir los mandatos y estatutos de Dios. Y para eso se degenera en tanta rebeldía y en tanto odio y dan rienda suelta a sus placeres. La inmoralidad, las drogas, el alcohol, el sexo. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Su nombre es un misterio para los no sabios, pero para nosotros ya no es un misterio. Para nosotros está más claro que el agua. El misterio es que Babilonia es un poder político religioso con influencia a todo el mundo. Muchos escritores dicen que es posible que Juan tuviera en mente a la más famosa
de todas las emperatrices romanas, que se llamaba Mesalina. Era la esposa del débil emperador Claudio. Cuentan que ella salía por las noches, tan pronto su marido dormía, y salía bajo el nombre de Lisisca, para adulterar. Y esta es una pequeña muestra. Hay tanto en la historia que no terminaría. Así estaba Roma cuando llegó el cristianismo por medio del Evangelio, y se convirtieron muchas vidas de sus ídolos al Dios vivo y verdadero. Qué precioso es el poder del Evangelio, hermanos. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo, los ritos babilónicos fueron traídos a Roma con más fuerza. La adoración a la Reina del Cielo, el purgatorio, el rito sacerdotal, las campanas, las velas. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan se quedó anonadado. No se sorprendió cuando la Roma pagana mataba a los inocentes, pero cuando la Roma religiosa mata a los creyentes y la ve ebria de la sangre de los santos y mártires. Hermanos, la historia cuenta de la Inquisición, al que se le llamaba el Santo Oficio. Era la corte de la Iglesia para detectar y castigar y martirizar a los herejes, entre comillas, y bajo ella se exigía a toda persona que tenía el deber de detectar y acusarlos, a cualquier sospechoso, e inmediatamente se le torturaba sin saber el nombre del acusador. Todo era en secreto. El inquisidor pronunciaba la sentencia y entregaba a la víctima a la autoridad para ser encarcelada de por vida, torturada, quemada viva o descuartizada. Se le confiscaban sus propiedades y la Iglesia se quedaba con ella y repartía parte al Estado. Más adelante la Inquisición fue la principal agencia del papado para destruir la Reforma protestante. Casi 1 millón de cristianos fueron ejecutados cruelmente en diferentes formas. Eran los monjes sacerdotes quienes con crueldad inhumana hacían las torturas y muertes, tanto hombres como mujeres inocentes. Piensen, hermanos, que todo esto no es una revelación. Esto nosotros lo hemos visto acá antes cuando estaba abierta el Palacio de la Inquisición, aquí en el centro de Lima. Lo hacían en el nombre de Cristo, por órdenes directas del vicario de Cristo, o sea, del Papa. La Inquisición fue algo muy infame, diseñada por los papas, y lo usaron por 500 años a través de todo el mundo. Ahora han cerrado ese museo y ninguno de los santos papas que se llaman santos e infalibles jamás hasta el día de hoy han pedido disculpas. Qué triste, hermanos. Hay algunos ejemplos de lo horrible, de lo terrorífico de la Inquisición. Por ejemplo, en los tiempos de Carlos V y Felipe II, inocentes fueron masacrados. Francia se hizo tristemente célebre por la masacre de San Bartolomé. Catalina de Médici, madre del rey, fue un instrumento muy cercano del papado. En 1572 dio orden que torturaran y mataran a 70.000 personas, muchos de sus líderes. Y esto, increíble, hermanos, produjo un gran regocijo en Roma. El Papa y sus cardenales fueron en gran procesión hasta la iglesia de San Marcos, felices, y ordenaron un Te Deum en acción de gracias. ¿Pueden imaginarse? El Papa acuñó una medalla en honor a la conmemoración de la masacre y envió a un cardenal para que vaya a París para llevar al rey y a su madre las felicitaciones del Papa. Se cuenta que después de esta masacre hubo un levantamiento, hubo una guerra y murieron más de 200.000 como mártires. Esto es una parte, hermanos, en España, en Perú. Cuenta la historia que en España entre 1481 y 1808 hubo más de 100.000 mártires
y casi 2 millones fueron desterrados por los reyes de España, principalmente Isabel la Católica. Roma se ha embriagado de la sangre de los mártires. Hermanos, yo no estoy en contra de nadie, porque yo he salido de ahí y el Señor ve los corazones, quién verdaderamente lo busca. Porque los que habíamos estado ahí, ni cuenta nos habíamos dado, no sabíamos absolutamente nada, solo buscábamos a Dios. La manera que Juan dice que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires implica que Roma no se limitó a matar solamente a los cristianos por política, sino que encontró una complacencia diabólica de verlos morir, especialmente a los santos. Juan pensaría en la persecución de Nerón, tal vez, después que se produjo el gran incendio que ardió durante una semana y arrasó Roma. Sabían que aquel fuego no había sido un accidente. Todos sabían que era Nerón, que no quería extinguirlo y que cuando lo apagaban, lo iniciaban, lo mandaba iniciar otra vez. Tenían que encontrar un culpable para desviar las sospechas y acusó a los pobres cristianos. Esta fue la primera gran persecución y la más salvaje. Tácito, quien es uno de los pocos escritores de literatura latina, dice que ni toda ayuda humana en forma de regalos imperiales podía acallar la sospecha que el fuego había sido por el mismo Nerón. Él infligió las más fuertes torturas a la clase más aborrecida, a los cristianos, descuartizándolos por los leones hasta perecer. Fueron clavados en cruces o cubiertos con pieles de bestias, fueron condenados a las llamas y quemados vivos, sirviendo de iluminación nocturna para sus festejos y para saciar la crueldad de un hombre poseído como Nerón. Dios quiere que lo veamos como un peligro más grande del que nos podemos imaginar, la seducción de Babilonia, de Roma. Y esa seducción está en el Perú, está en Estados Unidos, está en la China, está en todo lugar ese espíritu. Versículos 8 y 9. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra otra vez. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Está hablando de la que está sentada sobre 7 colinas. Versículos del 10 al 13. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Dios nos está dando anticipos, ellos van a la perdición, ellos van a morir, nos está advirtiendo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, está hablando del dominio de Dios, que es el que da y quita, Él pone reyes y quita reyes, Él crea la historia, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Dice que la bestia está yendo camino a la destrucción. No importa por grande y esplendoroso que se vea, el que se asocia con el mal está ya designada su caída aparatosa. La bestia utilizará a los reyes de la tierra, que representan gente con autoridad, que estarán a su favor, pero por una hora, por muy poco tiempo. Él pone reyes, Él quita reyes. Esa autoridad la recibirán de Dios. Y acá en el versículo 14, el Señor nos alienta para ver el final. Como dice el salmista, comprendí el fin, hasta que entrando a tu santuario, y ahí se le pasó todo, para alentarnos el final de nuestras vidas. Qué refrigerio más grande para nuestras almas. Este versículo, ¿cómo es el Señor de bueno? Dice, pelearán contra el Cordero
y el Cordero vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. No solamente es la gloria para Dios, nos incluye a todos nosotros. Me incluye. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles y vamos a disfrutar de esta victoria. Y esto es lo que vamos a cantar ahora al final. Harán guerra contra el Cordero y contra los escogidos, pero todos celebraremos la victoria. Participaremos de su gloria, una afirmación gloriosa para nosotros, para todo este sufrimiento. Después de todo esto viene la corona, la recompensa eterna, el gozo eterno. Versículo 15 y 16 me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los 10 cuernos son los reyes, que ya hemos visto, 10 jefes, reyes, representantes de reinos. Gobernarán juntamente con el anticristo sobre toda la tierra durante los últimos días. Pero después habrá un pleito. El anticristo ha usado a la religión, a los imperios, a los reyes, ha usado todo para levantarse. Versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Ellos se pusieron de acuerdo y le dieron el total reinado y autoridad y dominio a la bestia. ¿Y cómo terminan? Dios les puso eso en sus corazones para que se cumplan sus propósitos. Estos poderes malignos creían que estaban cumpliendo con sus propios planes, pero eran los propósitos de Dios. Aún la ira de los hombres conduce a la alabanza de Dios. Dios nunca ha perdido el control de todo, de un cabello de nuestra cabeza. El anticristo va a ir contra Roma, contra este imperio religioso, cuando termine de usarla y la destruirá. Y eso será el fin, lo que ya ha profetizado desde el capítulo 14 del sistema babilónico. Tal vez habrán cristianos ahí que adulteraron espiritualmente y creerán que están trabajando para Dios. Hermanos, que Dios nos guarde, que cuidemos nuestros corazones, que nos ayude. Cuán necesaria es leer su palabra, es vivir bajo la sombra de sus alas, para no caer en el engaño del pecado. El que conoce su palabra conocerá su verdad y será libre de todo engaño. El que hace la voluntad de mi Padre, no solamente conocer, sino también hacer, ser hacedores, ser mansos y humildes. Y otra vez lo que ya leímos, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Estamos hablando de un imperio religioso. Por si acaso, si no entendemos, el Señor termina con esto. Hay que entender qué cosa nos está hablando en este capítulo. Un capítulo precioso, hermanos, que me demoraría mucho tiempo de analizarlo exhaustivamente. Que nos separemos del mundo, que nos alejemos. Todo lo que hay en el mundo es un engaño y no vamos a terminar bien. Que seamos como Pablo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que no nos conformemos, que no nos amoldemos a este mundo, sino que más bien nos renovemos, salgamos de este molde, nos escapemos, salid de en medio de ellos, cuidémonos, que no coqueteemos con el mundo. Tenemos que ser fuertes y firmes y decir no. No voy a transigir, no voy a ceder ni un milímetro. La cruz delante y el mundo atrás. Aunque perezca, que perezca, decía Esther. Este mundo es enemigo de Cristo, compite con Cristo y el enemigo sabe cómo seducirnos. Y Babilonia es muy hermosa, muy tentadora. Solamente comprobar un poquito de su vino embriagador, ya estamos como Eva. Es muy glamorosa, muy elegante, muy fina,
pero para Dios es horrorosa, es muerte. Leía el Salmo de David que dice: Señor, nunca estuve en cosas demasiado sublimes para mí, más bien acallé mi alma. Que podamos nosotros también pasar por este mundo como héroes de Dios, no como uno más del mundo. El buen soldado de Cristo de todo se abstiene para agradar a aquel que nos ha tomado por soldado. Siempre repito y lo repetiré, que otros lo hagan ya, si quieren hacerlo, pero nosotros no, como los recabitas. Los recabitas no aceptaron ni una gota, aunque venga quien venga, aunque los lleven al palacio y al mismo templo, no. Así tenemos los ejemplos para aceptar, para no caer en el juego y pisar el palito. Cristo debe ser la razón de nuestra vida. Solo en Él está nuestro gozo. ¿Pertenecemos a los que habitan en el cielo bajo la sombra del Altísimo? ¿O pertenecemos a este sistema como moradores de la tierra, como insensatos? Hay dos mujeres, la mujer sabia y la mujer insensata en un solo capítulo. ¿A cuál pertenecemos como iglesia? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Babilonia va a caer aparatosamente de todas maneras, pero los que creen y se aferran a su Dios, los que viven unidos como la vid y los pámpanos, entraremos al gozo eterno, a su misma presencia. Cielos y tierras pasarán, pero su palabra no va a pasar. Dios nos está hablando hoy. Cristo se está revelando a nuestras vidas para saber lo horrible, lo amargo, lo feo que es el mundo y qué está detrás de toda esa apariencia tan bonita, tan espectacular. Que le pidamos a Dios, hermanos, que nos lave, que nos limpie, que circuncide nuestros corazones de todo apego a las cosas que hay en este mundo. Como David, lávame más y más, Señor, límpianos, porque siempre habrá algo que nos deslumbra. Y la única manera de evitar esa fascinación es manteniendo nuestros ojos fijos en Jesucristo. Y solo a su luz y con su luz veremos la verdad y su brillo. Veremos la verdad y no nos dejaremos engañar. Con celestial armadura en la tierra entraré, la batalla es de nuestro Señor. Y no hay armamento que nos pueda herir, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos con poder, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos con poder, fuerza y honor al Señor. Y al venir la corriente de tanta maldad, la batalla es de nuestro Señor. Y el poder de su sangre es modelo de amor, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos con poder, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos con poder, fuerza y honor al Señor. Si el enemigo te ataca, no tengas temor, la batalla es de nuestro Señor. Tu redención ha llegado, llénate de valor, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos con poder, fuerza y honor al Señor. Y cantamos
gloria a Dios, fuerza y honor al Señor, y cantamos con poder, fuerza y honor al Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es Señor de señores. El Rey de reyes. El Rey de reyes. El Rey de reyes. Gloria a Dios. El Rey de reyes. El Rey de reyes. El Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es Señor de señores. El Rey de reyes, el Rey de reyes, el Rey de reyes, gloria a Dios. El Rey de reyes, el Rey de reyes, el Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es Señor de señores. El Rey de reyes, el Rey de reyes, el Rey de reyes, gloria a Dios.